Hola, hola. Vamos a empezar el live. Hablar de videojuegos. En teoría, Sergio, ya te invité. Para desbloquear Ajá. eso. Sí, yo no me acordaba, pero hay como por ahí un rollo de tener cierta cantidad de personas. Ya sabes, ese tipo de madres. Claro, sí, 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 siempre, siempre. Pero pues no importa, lo chido es ya que ya podemos estar acá platicando un ratito. Y yo prometo que ya en esta semana me voy a poner a hacer lives, aunque sea ahí enfocando a mi gato o algo para que ya cubrir el tiempo que te piden y esas cosas. Buenísimo. Muy bien, Sergio. Pues vamos a hablar hoy de. Bueno, estamos esperando a Antropodan, que se va a conectar en un momento. Muy bien. Este. Pero voy contándoles que hoy vamos a hablar de videojuegos y género, que es un tema del que por cierto nos va a contar un poquito Serge, que hizo su... ¡Ay! Se nos fue. Este... Serge hizo su tesis sobre ese tema y nos estaba platicando la otra vez un poquito. Ya aquí estoy, no sé qué está pasando. Muy bien. Ya aquí estoy. Les contaba que tú hiciste tu tesis sobre ese tema de Sí, de videojuegos y hecho género. sí. Sí, justo. Pues hice yo cuando estaba estudiando la maestría en una cosa que se llama Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, que siempre digo que es un nombre demasiado rimbombante para lo que era en realidad, que era pues básicamente como analizar ciertos fenómenos sociales a partir de productos audiovisuales, ¿no? Y yo estaba muy obsesionado, en realidad siempre ha sido uno de mis videojuegos favoritos en toda la vida, es la saga de Gears of War. Este, Súper fan, así. Bueno, en realidad no de toda la saga, solamente de los primeros tres y todavía el cuatro que más o menos ahí se defendía. Los demás ya ni los jugué, o sea, que eran del Xbox One, la neta ya no los jugué, pero el 360 pues sí. Este, Me parecía bien interesante porque cuando yo traté de abordar el tema de la masculinidad a partir de videojuegos, pues hay así de material, ¿no? O sea, muchísimos ejemplos con los que puedes hablar de masculinidad o de estereotipos de masculinidad eh, y cómo los representan los videojuegos. Muchísimos y muchos que son muy violentos, muchísimos que son súper machos y tal, pero justo el Gears of War me gustaba porque de alguna manera era de esas sagas en las que tú se volvían como muy entrañables, ¿no? Muy, muy entrañables. Yo hice la tesis por ahí en 2015, 16 más o menos. Este, y eso quiere decir que pues el Gears of War 3 ya había salido 4 años antes, 5 años antes. Entonces ya teníamos, quienes lo habíamos jugado, pues todo el conocimiento de la saga, ¿no? Ya éramos como parte del gremio y demás. Entonces me llamaba mucho la atención por eso. Yo quise analizar a un personaje que también me parece maravillosísimo de los juegos, que se llama Ezio Auditore di Firenze, del Assassin's Creed. Es un personajazazazo. O sea, yo lloré cuando el final de Ezio, así en Assassin's Creed, que es el Brotherhood. Ajá. No es cierto, el Revelations, es el Revelations. Este, pues al final uno así con ese personaje es una cosa brutal, ¿no? Este, pero lo cierto es que para efectos reales el Gears of War me funcionaba porque representa muchísimos elementos de la masculinidad, o sea, refuerza muchísimas ideas de la masculinidad, desde la fortaleza física, como la empatía solamente con otros varones, la participación de los varones y no de las mujeres en la lucha, que después medio intentan corregir eso, pero pues ya no funciona tanto. Este, Rollos, por ejemplo, el tema del lenguaje, el lenguaje es una cosa abrumadora. Básicamente lo que yo hice fue como poner 10 estándares de masculinidad según diferentes autores, ¿no? O sea, con él y puse ejemplos de Robert Moore y Douglas Gillette que no son de la nueva masculinidad, pero funcionan. O sea, hice un montón ahí de estudios con diferentes autores y lo que hice fue como
utilizar esos elementos clave, digamos, de la masculinidad y cómo se veían reflejados en el videojuego. O sea, sí me aventé mis 12, 13 horas de pura cinemática. Digo, obviamente ya los había jugado, ¿no? Y los volví a jugar con mucho gusto, pero puse a analizar las puras cinemáticas y neta son como 12 horas de cinemáticas en los 3 juegos. Este, Oh. y cómo el discurso, o sea, cómo estos discursos se refuerzan, ¿no? Desde el rollo del camino del héroe, y cómo van representando estos diferentes esquemas de masculinidad, ¿no? Desde Marcus Phoenix, que es el protagonista, y esta poca sensibilidad, ¿no? No tenerle miedo a nada, y ser entregado, y ser como pues un personaje, no iracundo, pero tampoco muy sensible, ¿no? Y como su mejor amigo, Dominic, es como el salvador, el que todo lo hace por la esposa, y el que busca como rescatarla, ¿sabes? O sea, cuya motivación es esa, como rescatar a su princesa, ¿no? Y pues las otras representaciones, ¿no? Bert, que es el inteligente, que casualmente es el güero, ¿no? Es como el ingeniero que todo lo resuelve, que le dicen, necesitamos abrir esta puerta y él sabe cómo lo hace. Y por otro lado tienes al negro grandote, Mamey, ¿no? Que pues es un jugador de americano, que es medio bruto, que no es así como digas muy brillante, pero es muy entregado y es muy, ¿sabes? O sea, son esquemas son como estereotipos muy marcaditos, ¿no? Muy marcaditos. Y entonces, ¿cómo ellos cuatro hacen esta conexión? Y de alguna manera van como haciendo estas representaciones. Lo que yo trataba de hacer es como, primero hacer el análisis del juego, decir, bueno, estos personajes representan esto. Y una vez que ya lo tenía claro, era, bueno, cómo los jugadores lo perciben. Ven que hay estos estereotipos, ven el tema del lenguaje. Uno de los puntos que más me llamaba la atención era el tema del lenguaje feminizado. O sea, cada ratito durante el juego, durante las cinemáticas, durante los multiplayers, todos los diálogos muchas veces tienden a feminizar al otro personaje, ¿no? Desde el insulto hasta el llevarse como pesado con los compañeros, feminizan dentro del juego, o sea, el propio doblaje del juego, a los otros personajes. Y entonces yo hablaba de cómo esa feminización del lenguaje pues es un asunto súper pues, ofensivo, súper machista, ¿no? Y entonces cuando tú le preguntas a los jugadores que si detectan eso, te dicen que no. O sea, la respuesta de los jugadores es como, no, es que no, los personajes no son machistas. Y entonces, cuando haces como todo este análisis de lo que ya está, digamos, como trabajado dentro del juego, ejemplificado con autores, ejemplificado con diferentes conceptos, y cómo los videojugadores no detectan esas cosas, te das cuenta de lo interiorizado que tenemos muchas veces el machismo, al grado en el que en estas obras en el que es tan evidente este esquema de machismo, no lo perciben, ¿no? Y entonces es curioso porque los resultados que yo obtenía con este trabajo era que en muchos de los esquemas que yo utilizaba como las bases de la masculinidad, los jugadores decían, esto yo no lo comparto o esto yo no lo detecto, ¿no? Yo no veo que los personajes tengan estas actitudes machistas, yo no veo que los personajes sean preponderantemente varones y no haya participación de las mujeres. Porque te hablan de Anya, que es como la que les ayuda, pero pues finalmente Anya es como pues, un personaje más que secundario, ¿no? A pesar de que termina casada con Marcus Phoenix, pues ese camino nunca lo ves, ¿no? O sea, nunca se ve esa relación. De repente se llega medio a manejar en el tercer juego, pero de manera muy así por encimita, y ves que ella le pone la mano en el hombro y que eso es lo más cercano que puedes ver como Sí. de eso, ¿sabes? O sea, y digo, al personaje de Marcos le pasa de todo. O sea, yo he hablado muchas veces de una escena icónica que es cuando se muere su mejor amigo. Y o sea, para los jugadores es una escena durísima y lloramos y no, se murió el amigo. Y en ese mismo juego se le muere el papá, pero se le muere de una forma brutal, o sea, se desintegra enfrente de él, ¿no? Y aún así el personaje no se quiebra, ¿sabes? O sea, se agacha, se hinca y le duele, pero no se quiebra, o sea, siempre es como, o sea, su reacción es el enojo, ¿no? Es como, me hicieron esto, entonces, ¿qué me queda? Entonces voy y acabo con todos los enemigos. Entonces, ese tipo de ejemplos funcionan mucho para entender estos esquemas, pero, pues de nuevo, si no hay como ciertas nociones de que son ciertos estereotipos bien marcados, pues los jugadores difícilmente los encuentran. Y eso creo que es la parte interesante. Híjole, cuánta cosa, Serge. Mira, yo jugué el 3, pero la verdad es que el fan era mi sobrino, es mi sobrino. Ujú. Y justo, ¿no? Me platicó de esa parte del amigo que yo conocía porque lo había jugado el primero y el tercero.
Y pues sí, evidentemente es muy, muy, muy doloroso. Y me parece súper interesante esto que nombras porque hay, bueno, varias de las cosas que nombras. Quiero ir un poquito en lo último que comentaste de cómo estos personajes que están ahí pues en la lucha y que pasan una serie de penurias muy complicadas. Esta serie de personajes no se quiebran, como dices, pero deja tú que se quiebren, que muestran emociones humanas, ¿no? Porque me pareció interesante que dijeras se quiebran. Hola, Antropodan. Oli, Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, acá muy bien. platicando de. Nos estaba platicando Serge de Gears of War, que hizo su tesis de maestría sobre ese juego y masculinidades. Y, ¿Qué? y ahorita estábamos platicando justo sobre estos estereotipos de machos fuertes y poderosos que a lo largo de la saga van teniendo dificultades no solo de tipo físicas, no solo en temas de guerra, sino temas emocionales profundos y cómo en Sí, ningún momento muestran emociones más allá del enojo. Esto es algo que yo trabajo muchísimo en el taller de comunicación no violenta y que trabajo mucho con los acompañados, ¿no? A las personas que nos socializan como hombres, nos enseñan que Ujú. todo es enojo. O sea, hay de dos sopas, cabrón. Bueno, tres. Estás caliente, ¿no? Estás bien contento con tus cuates o estás enojado. Y esto se puede ver muy bien, voy a salir un poquito del tema nada más para poner el ejemplo, en las canciones de pérdida, ¿no? En las canciones de cuando los hombres le cantan al desamor, no le cantan desde el, ay, mira, te extraño, chale, como que no lo hice muy bien, fíjate, voy a reflexionar al respecto, fuiste bien buena pareja, fíjate, no, 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 normalmente es, te vas a arrepentir y vas a ver y cosas, digo, esto estoy diciendo lo más sencillo, ¿no? Pero en realidad, cosas horrendas, ¿no? Y bueno, un poquito esto que dices, ¿no? Estos personajes que tienen estas vivencias horrendas y que al final todo lo canalizan a través del enojo. Uno podría decir, bueno, pues es un juego de guerra. Claramente tiene que. No, no tiene por qué. De hecho, hay películas de guerra en donde muy, muy a propósito están tomando el cómo los personajes tienen una variedad profunda de emociones, ¿no? Tristeza, Ujú. se sienten conmovidos por lo que están viendo, sienten camaradería, muchas cosas. Sí. ¿Qué piensas de esto, Antropodano? que justo ayer estaba haciendo un recuento de qué videojuegos he jugado a lo largo de mi vida. Y Gears of War no lo jugué yo directamente, pero yo era como Baby Yoda en su navecita viendo cómo Mando está apuntándole a los humanos. Y entonces yo veía a mi hermana jugar Gears of War y nada más estaba así de muere. Pero justo parte de la historia, o sea, yo creo que lo que rescataría de la historia es más bien Brotherhood, la camaradería entre hombres, se me olvidó la palabra en español. Hermandad. Ándale, hermandad. Porque aparte los personajes tienen este profundo lazo, no solo familiar, sino aparte como de este afecto entre ellos. Ujú. Y fuera de eso, pues todo está cruzado con un chorro de sangre, ¿no? Entonces, como, bueno. Sí, totalmente, Pero totalmente. no sé, Sergio, ¿cuál fue tu análisis del videojuego? Lo que pasa es que yo le contaba a Iván que la tesis tenía que ver con cómo la saga particularmente, particularmente los tres primeros juegos, reforzaban la idea de la masculinidad hegemónica. ¿No? Se reforzaban como los estereotipos tradicionales de masculinidad y cómo a través de la propia narrativa del juego, el diseño de los personajes, como el tipo de vinculación que tienen entre ellos y que tienen con otros personajes que no son protagónicos del juego, cómo todo eso va reforzando los esquemas tradicionales, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con esto que decías, ¿no? O sea, la hermandad, ahora que está como muy, muy en boga este asunto de cómo, bueno, no sé si llamarla crítica,
de que muchos varones heterosexuales pues en realidad somos como homoafectivos, ¿no? O sea, que tenemos esta admiración y esta preocupación por otros hombres y no por mujeres. Creo que en este juego se manifiesta mucho eso. O sea, la presencia de las mujeres es mínima y cuando está o sea, el hecho, por ejemplo, de que del juego 2 al 3 ya haya como esta paridad de... Son siempre 4 personajes los que van en las misiones, ¿no? 2 que pueden jugar los jugadores y otros 2 que son NPCs. Ajá. Y en los 3 juegos, bueno, no sé si más adelante pasa igual, en los 3 primeros pasa lo mismo. Siempre son 4, o siempre se busca que sean 4 para pues, que sea como más dinámico. Y entonces del 2 al 3, de tener a este grupo de 4 personajes protagónicos, de repente ya te ponen a otras dos personajes mujeres, ¿no? Así de la nada, metidas así, que, o sea, tú dices, ¿de dónde salen? Pues no tienen mucha lógica. Un personaje sí, uno de esos 2 personajes sí, pero los 2 primeros juegos, ese personaje que es el de Anya, que es la que termina casada con Marcus Phoenix, todo el tiempo estaba como dentro del cuartel dando indicaciones, ¿no? O sea, era como la parte Es la voz, de ¿no? inteligencia, ¿no? Entonces, que de repente la saquen de ese papel y ya se meta a pelear así al frente, pues está chido, pero sí se siente raro, o sea, sí se siente como metida a huevo, ¿no? Entonces, dices, bueno, o sea, ahora le va. Y lo interesante es que ese personaje, que de ser como un personaje, pues eso, ¿no? Como muy de inteligencia, muy sereno, se masculiniza, entrecomillado, y entonces ya deja de ser ese personaje como táctico, como estratega, y se vuelve pues un soldado más como ellos, ¿no? Ya con el mismo tipo de comentarios, el mismo tipo de bromas, el mismo tipo como de actitudes, y entonces, pues eso, masculinizan al personaje para poder meterlo a la batalla. Entonces creo que un poco, o sea, todos esos elementos que son como eso, dignos de analizar. Y yo le decía a Iván que a mí como, o sea, vaya, para que se den una idea, el primer Gears of War, solamente ese juego, o sea, no digamos la consola, solamente ese juego propició una venta del 50% más de consolas para Xbox de lo que había. O sea, se vendía el Xbox 360, anuncian el Gears of War 1 y entonces la venta de consolas se dispara solamente para poder jugar ese juego. Yo fui una de esas personas. Y entonces una vez que lo jugué dije, no, pues está chido, llega el segundo y pues te lo comes, llega el tercero y pues así, o sea, brutal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que me parece que es un icono, o sea, de no tener nociones de dónde sale el juego, se convierte en un icono para los videojugadores. Y en ese sentido, la conexión que tenemos con los personajes, sobre todo hablando de Latinoamérica, porque hay un personaje que es latino, Dominic Santiago, con el que quieras o no empatizas porque el tipo es latino, o sea, obviamente tiene de latino lo que un gringo puede establecer como latino, pero de alguna manera conectamos con él, ¿no? Entonces hay mucho cariño con el personaje. Y entonces desde ahí, pues obviamente su personalidad tiende un poco a ser este personaje medio caricaturizado en el que es muy dicharachero, ¿no? Es muy festivo y tiene la idea bien romántica en su cabeza de rescatar a su esposa, o sea, él vive para eso, o sea, sí es un estereotipo no solamente de masculinidad, sino de masculinidad, pues si me permiten la palabra, bien racista, ¿no? Entonces, o sea, esos elementos me parecen como muy interesantes. Insisto, yo los personajes a todos los amo y soy muy fan de Gears of War, pero no quiere decir que uno no pueda ver todos esos elementos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba el análisis. Y bueno, ahí hay otra cosa que también platicábamos un poquito y que es esta salud. Este personaje justo que su rollo es rescatar a la esposa y que bueno, es la base de los videojuegos de todos los 80. O sea, básicamente era Mario, te tiene que salvar a la princesa. Y bueno, cientos de juegos de peleas, sobre todo de arcade, de maquinitas, ¿no? De chispas, como decían en mis tiempos. Y en donde, pues básicamente la onda era 2 amigos que van a pelear en la calle contra los malos porque se robaron a sus novias, ¿no? Que esa es la fantasía, la fantasía macha de los 80 una vez más, y de mucho tiempo más, ¿no? Tanto en películas como en videojuegos. Y bueno, que se replica en estos juegos que son bastante más recientes. Y como, pues esta lógica también bastante interesante como de mi mayor motivación, fíjense que
Porque hay dos grandes motivaciones en estas guerras, ¿no? En estas luchas. Mi honor, ¿no? O mi país y mi novia. Que, bueno, esencialmente podría ser mi honor y mi país porque ahí vive mi novia, ¿no? Porque por supuesto es una eh, mujer cis heterosexual, claramente, porque pues, ni modo que sea alguien más, ¿no? Entonces, Claro. bueno, todo esto se replica y se naturaliza. Justo algo que comentaba Sergio hace ratito es que al hacer un trabajo con las personas que jugaban este videojuego, y preguntarles, oigan, ustedes ven que por aquí hay algo raro, ¿no? Como que se reproducen estereotipos machistas, ¿no? Ven que hay como por ahí, sí, como muchos hombres y no hay casi, no era visible, ¿no? O no es visible, no sé en este punto, pero pues así como de, no, así todo normal, ¿no? Como, o los comentarios que feminizan, ¿no? Al otro pues, dentro del juego, dentro de todo este rollo, tampoco son visibles, se asumen, ¿no? Que así es pues estar entre un grupo de hombres, o que así es estar en la guerra, lo que cualquier persona pueda imaginar más allá en nuestro contexto, muy probablemente muy pocas personas hayan estado en un entorno de batalla así, claramente. Y entonces de repente es mucho el imaginario gringo, ¿no? Una vez más, el imaginario de la cultura dominante de, claro, en la guerra todo el mundo se da golpes en el hombro y se dicen, no seas mariqui, no, cosas así horribles. Sí, 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 sí. Sí, sí creo. No, y es que además ahí hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. O sea, esto que dices como o que platicamos sobre la participación o la incorporación de personajes femeninos. Hay por ahí un dato que a mí me llama mucho la atención, que se ha reivindicado de una forma extraña. Creo que es en el 90, año 90, 1990, sale un juego que se llama Final Fight. Que pues Ajá. básicamente es uno de estos juegos como beat 'em up, ¿no? Va tu personajito de lado a lado de la pantalla, vas pues golpeándote con los malos, les vas ganando y vas avanzando y tal. Bueno, hay un personaje que es una mujer, que es algo así pues no sé, o sea, o sea, es súper estereotipado, obviamente, ¿no? Pero trae así como su pelo rosa y trae su boina y trae como unos stockings así en las piernas, como esas cosas esas mallas de rayitas y demás. Y finalmente es un enemigo, entonces es un enemigo al que hay que derrotar. Pero como generó mucha polémica esta onda de, pues es que cómo vas a estar pegándole a una mujer en un videojuego, no sé qué, de repente se empezó a barajar la idea de que no era una mujer, sino era un personaje como travesti. Y entonces, o sea, el dato es curioso porque viene como todo este discurso, ¿no? De no es mujer, entonces no pasa nada, no hay problema, ¿no? Se acepta y de alguna manera, digo, no todo el mundo, pero de alguna manera, este personaje después de las décadas se empieza como a reivindicar como la participación de personas trans en videojuegos. O sea, como que lo retoman y dicen, bueno, si es así, ok, va, entonces ya hay una representación por lo menos en los años 90. Entonces es interesante cómo retoman estas figuras y tal. Porque si no fuera el caso, el primer personaje femenino que a cuadro aparece y que sí se agarra a golpes, pues sería Chun-Li, ¿no? En Street Fighter 2, que ya es un personaje icónico, pero de alguna manera sí se convierte como en el primer personaje abiertamente, pues mujer biológica con todo lo que eso implique, este, que pues va y se da de fregadazos con otros personajes, ¿no? Entonces abre como cierta brecha si consideramos esta discusión tan fuerte que había con el personaje de Final Fight. Que pues obviamente los creadores dijeron, no, pues es una mujer y punto, no es una mujer como delincuente y es vándala y es mala y todo. Pero, o sea, se barajeaba pues esa idea, ¿no? Por el tema justo de que era como muy mal visto y demás. Entonces yo creo que la participación de las mujeres en el mundo de los videojuegos, pues sí ha sido, pues ahí como tratar de sondear un poco entre la fortaleza y entre estar bordeando como la sexualización que siempre tienen. Y hasta que podemos llegar, creo yo, a personajes tan increíblemente maravillosos como Senua de Hellblade, Senua Sacrifice. Si no conocen ese juego, puta, es brutal, ese juego es brutal. Básicamente, muy resumido, es un personaje de una chica que es algo así como, no sé exactamente qué parte o qué escenario como de cultura vikinga, de una chica que quiere rescatar a su pareja,
que está como, no terminas de saber si falleció, si está secuestrado, porque es un rollo. Esta chica tiene, pues no sé, o sea, según esto padece esquizofrenia. Y la maravilla del juego es que desde que te lo anuncian, te dicen, este juego está creado con ayuda de psiquiatras, de psicólogos, de gente experta en esquizofrenia, y te dicen, por favor, juégalo con audífonos. Entonces tú vas con tus audífonos jugando con tu personaje andando por el mundo y escuchas un chingo de voces, así un montón de voces que te dicen no vas a poder, vas a fracasar, te van a no sé qué. Y La madre. o sea, es durísimo porque tú lo juegas y estás en la tensión de que tienes al enemigo enfrente y no sabes si el enemigo es real o es una alucinación. Y el montón de voces te están bombardeando todo el tiempo con dudas y con miedos y con cosas. Y tantito te dicen sí puedes y tantito te dicen no, vete para atrás, no, te van a no sé qué. ¿Sabes? Entonces, o sea, la intención es como que uno pueda recrear de alguna manera la experiencia que implica la esquizofrenia. Entonces, el personaje de Senna, pues obviamente durante la narrativa del juego crece y es una cosa maravillosa. Y por supuesto, no es un personaje ni sexualizado, ni es un personaje que se masculinice. O sea, es un personaje increíblemente bien armado. Pero para que llegáramos a ese punto, pues estamos hablando de casi 40 años de videojuegos, ¿no? Entonces, o sea, creo que eso es, o sea, hacia allá tendríamos que apostarle, pues. ¿Nos repites el nombre del juego? Claro, se llama Hellblade, como daga del allá del Averno. Listo, va. Y ella se llama Senua, con S, Senua Sacrifice. Buenísimo. Neta, Pues, chéquenlo, está buenísimo. me encanta. Pues yo quisiera hacerles una pregunta un poquito como para ir a las bases. Y es, ¿cuál es el primer personaje femenino que recuerdan en un videojuego? Y la segunda es, ¿cuál es el primer personaje femenino que recuerdan que no estuviera sexualizado? Y yo empiezo. El primer personaje femenino que recuerdo de un videojuego es Miss Pac-Man. Que bueno, es una locura. Porque es un juego, es el mismo pinche juego. Nada más que le ponen un moñito al personaje y le ponen Miss. Exacto. Literalmente no hay diferencia. ¿Y por qué? Porque un montón de ejecutivos dijeron, como que a las niñas también les gustan los juegos. Vamos a darles un juego para niñas. ¿Cómo logramos hacer un juego para niñas? Por supuesto que poniéndole un moño rosal, un moño rojo a cualquier juego, ¿no? Entonces, bueno, como eso hay muchísimos ejemplos. Bueno, por supuesto que ese no está sexualizado, que yo sepa, pero hay otro personaje que curiosamente yo me enteré que era mujer por las revistas de Club Nintendo. Y es Samus, de Metroid. Que, bueno, pues uno jugaba Metroid y no pensaba que... O sea, yo no sabía que era una mujer. Metroid es un juego muy, muy, muy divertido. Salió en el NES, ¿no? En el primer Nintendo. Y entonces es bien interesante cómo la construcción de que es una mujer viene a partir de la lógica que hay detrás. Porque antes, bueno, ahora sí que en ese entonces, pues no había cinemáticas. O sea, no había un momento en que vieras a Samus hablando así como ahora con su amante o con su algo, o que se quitara el casco, ¿no? No veías esas cosas. Simplemente veías al monito en un juego de plataformas y listo. De scroll, ¿no? Vertical, horizontal. Pero bueno, aquí reconocer que este personaje era mujer fue importante. Y una vez más pasaba a través de otros medios que lo nombraban. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Ustedes, Dan, ¿cuál es el primer personaje femenino que recuerdas y el primero no sexualizado? Ay, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahí ya. Creo que mis primeros personajes femeninos son los de Mario Kart. O sea, de Ah, los que claro. así como fácil son los de Mario Kart. No están sexualizados, entonces eso creo que ya es ganancia. Pero estaba tratando de recordar así videojuegos que tengan de protagonistas mujeres. Y pues está Tomb Raider por ahí, que creo que por sí misma no está sexualizada, pero pues más bien la sexualizaron como así como, pues es aventurera y no sé, como que hubo ahí algo raro. Porque tenía dos triangulitos aquí bastante pronunciados y se asumía cosas, ¿no? Y la otra es el videojuego de Alice Madness Returns.
Y estaba pensando en por qué la representación de mujeres a partir de que tengan algo mental. O sea, ahorita el otro personaje que dijiste fue así como, "Ah, qué raro, ella también estaba loquita", ¿no? O sea, loquita, entre comillas. Y el videojuego de Alice Madness Returns es justo todo este personaje que tiene un trauma y que va al País de las Maravillas pues a tratar de resolverlo. Entonces, creo que ninguno de estos personajes está sexualizado por sí mismo, pero creo que tienen ahí una concepción un poco extraña también de la feminidad, excepto Tomb Raider, creo que ella no. Híjole, no sé. Yo con el Tomb Raider tengo esta cosa que me parece que al contrario, me parece que sí es de los personajes más sexualizados de los videojuegos. O sea, la neta sí, porque justo o sea, el tema de como su físico siempre fue como en esta búsqueda, salvo en las últimas entregas del Tomb Raider, te hablo de hace 10 años para acá, ya es una mujer normal, ¿no? O sea, ya no es así súper exuberante. Y así que anda con el topsito y ¿sabes? Como con el chorcito así mínimo. O sea, ya es una aventurera que trae una playera, que trae un pantalón y unas botas y así. Pero hacia atrás sí me parece que sí, pues la carga era pues muy así, ¿no? O sea, había incluso mods donde la gente pues le quitaba la ropa. O sea, ¿sabes? O sea, ahí están. Entonces, sí, creo que tiene como cierto peso. Yo me inclinaría más por esos otros personajes que decías, ¿no? O sea, los que salen en otros... Ah, mira, tienes un sombrero. No sé cómo pasó eso. Este, Pero o sea, gracias. yo justo estaba viendo eso, ¿no? Estos otros personajes en los que aparecen como en otro tipo de juegos, este, pero sí yo también me quedé con la idea de, bueno, ¿qué protagonista no estaría sexualizada? Y estoy pensando si conozco alguno como viejito, y me parece que no, porque justo el que decías de Metroid, o sea, para que tú supieras que Samus era mujer, tenías que acabar el juego con ciertas características, o sea, con cierto tipo de final, ¿no? Y entonces ya después te ponían una imagen, no era una cinemática, una imagen donde ya la veías sin traje. Y me parece que incluso ahí estaba sexualizada, ¿no? Porque era así como su topsito y su chorcito y así como una pose medio sexy y todo. Entonces era como de, yo siento que era un poco como el premio, ¿no? Entre comillas, mira, tengo un sombrero. Muchas gracias. Nos lo mandó doctor Nabovsky. Muchas gracias, doctor. Ah, el doctor Narovsky, qué chido. Ese güey bien chido. Saludos. Sí. Muy bueno su contenido, síganlo. Yo digo que si sabe de videojuegos que se trepe y platicamos un ratito. Pero te digo, estaba pensando en eso. No sé si recuerdo un personaje pues de aquellas generaciones de consolas que fuera femenino y no estuviera sexualizado. O sea, estoy pensando en personajes, por ejemplo, como Zelda, ¿no? O sea, Zelda no es protagónica y de alguna manera podríamos decir que no está sexualizada, pero me parece interesante porque también hay un momento en el que Zelda se vuelve más entre comillas protagónica, pero para que pueda tener estas acciones dentro del juego la masculinizan, ¿no? O sea, en Ocarina of Time, cuando se convierte en este personaje que se llama Shake, que uno no sabe qué es ella hasta bien avanzado el juego, aparece un vato que se llama Shake, que además es como muy amanerado, ¿no? Como que todo el mundo le tiraba así onda porque pues trae su como leotardo bien pegadito y se mueve como eso, muy amanerado. Entonces, pues todo el mundo le tiraba carrilla hasta que ven que realmente es Zelda. Es como, claro, es por eso. Pero, o sea, el hecho de que no pueda ser el personaje de Zelda, sino que tenga que tener este como alter ego para ser pues, una persona como heroica y de acción y tal, pues ya dice cosas, ¿no? Y eso por un lado. Entonces, o sea, estoy pensando, yo creo que los personajes que consideraría no sexualizados, pues ya son de mucho más para acá, pero de mucho más para acá, ¿no? O sea, sí personajes como este que les digo de Senua, como el personaje de Ellie en The Last of Us, no sé, como este tipo de personajes ya cuya narrativa es otra historia, ¿no? Hay por ahí, creo, varios personajes en la saga de Assassin's Creed que también son mujeres, pero son así también poquitos, son contaditos y pues de alguna manera pues corresponden a toda la narrativa de los demás personajes. Entonces, pues pensaría yo que por ahí va, pero así que digas uno así en concreto, viejito, no encuentro. Tendrían que ser como de los 2010 para acá. Está bien interesante esto. Quiero decirles que busqué, me encantaría poderla compartir aquí. Una imagen de... bueno, creo que... A ver.
Sí se veía. ¿Sí la vieron? No, Sí, sí se vio. creo que vimos más Bueno. monitor. Bueno, no, la caja esa. Otras cosas. Bueno, me parece bien interesante porque esto nos lleva a una discusión. Vamos, que me gustaría, si están bien para ustedes, salirme un poquito de los videojuegos. Nada más por un momento. Porque, una vez más, el personaje de bueno, Tomb Raider. ¿Cómo se llama ella? Lara Croft. Bueno, Lara Croft. Una vez más, en el primero sí no sale con un top, sale con una blusa y sale con un short. Con un short, pues como un short cualquiera. Y una vez más, la parte interesante y a lo que quiero llegar es que en realidad tiene 2 polígonos. O sea, son 2 polígonos que uno puede leer como pronunciados o no. Entonces, la discusión que quiero traer es una discusión que he tenido bastante en esta red social y ¿es posible que una persona se sexualice o la sexualización de una persona siempre viene del exterior? Yo digo que siempre, que no hay forma de que yo me sexualice, sino que el exterior es el que me sexualiza. Y para mí este es un gran ejemplo, ¿no? O sea, una vez más, son polígonos, olvídenlo. Y así como eso, todos los ejemplos de la cultura popular que quieran, un pinche... Bueno, es que cuando yo era niño había una caricatura que se llamaba Los Rescatadores. Y eran animales, todos eran animalitos rechonchitos. O sea, así bolitas. Y había una niña y era como... Había algo en mi cabeza infantil que decía, eso como es que es sensual. Obviamente no lo nombraba así. Pero una vez más, ¿no? Ahí el furro en mí. No es cierto. No, pero sí había una... ¿Por qué había una concepción de que esto tenía algo, de algo? Y así como eso, cientos de ejemplos que son bolitas y palitos, literal. Y como que me provoca cosas. No sé. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Que yo vengo de la generación que se les hace sensual el papá de Bambi y el cepillo Colgate, entonces no te preocupes. Sí. Eso nunca lo he entendido, ese tren la neta no lo he entendido, creo que estoy muy viejo no entiendo, o sea, bueno, no sé si se pueda, lo del cepillo Colgate, o sea, ¿y por qué el papá de Bambi? Ese güey ni sale, o sea, sale como ahí un ratito, dijeras Mufasa, bueno, lo entiendo, pero el papá de Bambi, ¿qué? No, a mí el que me gustaba mucho era el novio de la hija de Simba. No me acuerdo cómo se llama, Kobu o algo así. Ese me gustó. Ah, sí. Era hijo de Scar ese güey, ¿no? Sí, era hijo de... bueno, de la esposa de Lola Scar. Bonnie, exacto, justo yo iba a mencionar, como dice el doctor Narboski, Lola Bonnie es un clarísimo ejemplo de esto que dices. O sea, es un conejo. Sí, por completo, es un conejo, sí, literal. Pero aparte todo este rollo que se dio porque la nueva Lola Bonnie no tenía tan... Es que no tenía nada. O sea, eran sus pectorales de conejo. ¿Por qué? Una de esas yo estoy ahí poniendo cosas. Sí, Buena Sosi también nos está saludando. Sí, Lola Bonnie es un gran ejemplo de esto. Pero es que sí es cierto, o sea, yo creo que hay muchos personajes que, perdón, no sé si iban a comentar algo, yo ya me... Sí, Antropodan estaba hablando, nada más que cuando no te acercas al micrófono como que no entra. Bueno, esta pregunta de si uno se puede sexualizar a sí mismo o son los demás los que se sexualizan, creo que más bien las personas sí tenemos momentos en los que nos sentimos sexuales, o sea, en el que sí decimos que quiero sentirme deseable, en el que quiero performar a lo mejor esta parte más erótica o sexual. Pero eso no es todo el tiempo, o sea, el problema es más bien esta parte del consentimiento, que creo que es algo que a veces a los hombres se les escapa un poquito. Un poquito nomás. Y que no todo el tiempo uno está performando eso y que no lo performas para todo mundo, ¿no? O sea, también es eso. No porque, no sé, esto lo comentaba con varias de mis amigas, así, a lo mejor un día sí te sientes súper bonita y vas así por el mundo que estoy súper segura de mí, ¿no? Pero eso no le da derecho a los demás de decirte ninguna cosa, ni de asumir nada, o sea, simplemente es así como que, güey, ese día me arreglé para mí, o sea, que es lo peor del asunto, ¿no? Pero bueno,
fuera de eso, la parte de los personajes, cómo se leen a los personajes a través de la sexualización, creo que es difícil. O sea, el muñequito que nos mostraste ahorita, pues sí, es así de, güey, unos triangulitos ahí y ya. Pero es que Oh, sí, perdón, nada más para nombrar, para contestarle a Ozzy, estamos hablando de videojuegos y estereotipos de género, y en particular en este instante estamos hablando de la sexualización de Lara Croft, que en el primer videojuego eran básicamente unos polígonos. Ay, gracias, doctor. Gracias, doctor. Perdóname, Sergio, vas. no, es que justo, o sea, ahorita el comentario del Doc, hablando de Resident Evil, creo que podría ser un ejemplo interesante de lo que preguntabas hace rato y de lo que comentaba ahorita Antropodan. O sea, el tema de la sexualización, si viene de afuera o viene desde el propio personaje. Y creo que es un muy buen ejemplo Resident Evil en ese sentido. En el primer Resident Evil, cuando tú juegas con Jill Valentine, la morra trae un uniforme de policía, ¿no? O sea, trae su uniforme de Stars, o sea, no trae un top, no Sí. trae poquita ropa, o sea, trae su uniforme igualito al que trae el otro vato. Y es protagonista. Entonces ahí podríamos hablar de un personaje que quizá no esté sexualizado. ¿Cuándo es cuando lo sexualizan? A partir del 2 y el 3. Bueno, el 3 es ya un descaro. O sea, en el 3 ya le quitan su uniforme, ya le quitan su protección, le quitan todo, le ponen un top, le ponen una falda incomodísima para andar en medio de una ciudad en En que está de Nemesis. zombies. Sí, sí, sí. Pero además en el 2, en el 2 pasa que aparece este otro personaje que se llama Ada Wong, que es la que rescata como al protagonista y cada rato lo así, o sea, el tipo está a punto de acá que se lo quiebren y ella va y lo rescata. Pero la mejor prenda que se le ocurre a esta mujer es traer un vestido de noche larguísimo, con unos tacones así de altos y, ¿sabes? Como su cartuchera así en el muslo, ¿no? O sea, ¿qué dices así como, güey, es un apocalipsis zombie? ¿A quién rayos se le puede ocurrir que eso sea práctico? ¿No? Pero es eso, o sea, creo que hay personajes que están diseñados de origen para provocar eso. Y hay otros personajes como Jill Valentine en el Resident Evil 1 que me parece que no estaban diseñados para eso, pero los fueron llevando de la mano. Al grado en el que mucho más adelante todos esos personajes ahora sí ya les ponen la ropa como mucho más entallada, te ponen como skins para que descargues y entonces ya la morra va así peleando contra Nemesis en un topsito así como en un bikini, ¿sabes? O sea, ya es el fanservice por el fanservice. Entonces, sí me parece que en efecto podríamos hablar de que la sexualización viene en muchas ocasiones de cómo decidimos interpretar y qué decidimos como tomar de ciertos personajes. Aunque también me parece que hay personajes que por quienes los crean o cómo los crean, tienen esta carga. Hay un personaje que a mí me llama la atención que es Bayonetta. Porque Bayonetta es un personaje diseñado desde mi perspectiva para el fanservice más fanservice posible. O sea, es un personaje que trae su ropa muy entalladita, que es muy coqueta, que es muy sensual. Estas fantasías raras en las que la morra tiene tacones y en sus tacones trae un revólver. Y que cuando tiene como el poder, como que la ropa se le quita y entonces queda como desnuda. ¿Sabes? O sea, y hay quien dice, no, es que es un personaje que habla mucho del empoderamiento. Y dices así como, híjole, ¿sabes? O sea, como que forzar ese discurso como del empoderamiento y es que se siente muy bien consigo misma y por eso, o sea, es como una cosa bien ambigua, ¿no? Entonces sí creo que mucho tiene que ver con esto, cómo decidimos incorporar ciertos discursos, ciertos personajes, ciertas características, porque independientemente de cómo estén diseñados, pues claro que la gente los va a tomar como quiere. ¿Y a qué me refiero? A que si tú ves a un Pac-Man que tiene un moño, tú dices, ah, claro, es mujer. No, güey, es una bola amarilla que no es ni siquiera una persona, ¿no? O sea, ¿quién dice que los Pac-Mans deben tener sexo o deben tener género? Nadie. Pero como ya tenemos bien introyectada la idea, si tiene tacones o tiene un moño. Y muchos otros personajes son así. En Sonic hay personajes que como su pelo es rosa, ah, claro, pues es niña. En Star Fox hay un personaje que, ah, claro, como tiene delineaditos los ojitos, es igual un zorro, pero como tiene sus ojos delineados, es hembra o es mujer. Entonces son cosas que dices, güey, pues no son personas, no tendríamos que darles esta asignación. Pero por tratar de encasillarlos, pues los hacemos, aunque no tengan nada que ver ni con uno ni con otro, ¿no? Dan, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, de hecho, estaba pensando mucho que en el feminismo que defiende o que tiene la postura pro-sex,
el que las mujeres por sí mismas decidan explorar su sexualidad, su sensualidad, que ha sido un ámbito vedado a las mujeres por esta parte de tener que ser buenas y tener que ser respetables, ¿no? Sí se vuelve una postura bien importante, pero tienen que surgir de las mujeres. Y yo algo que estaba pensando ahorita es qué tanto los videojuegos son diseñados por mujeres. Yo creo que la gran mayoría no. Y estaría bueno checar si hay videojuegos diseñados por morras, ¿no? No sé si ustedes conozcan como alguno. Yo por ahí tengo un par en mente, pero bueno, un par de participaciones. Algo muy habitual es que los personajes estén diseñados por morras o que el texto esté diseñado por morras. Que los directores del juego no necesariamente, y mucho menos los desarrolladores, ¿no? Pero bueno, ahí es otra conversación completamente distinta. Antes de darle voz a Sergio sobre este tema, me gustaría nombrar dos cosas. La primera es que, una vez más, nada más para cerrar este tema de se sexualiza, yo sexualizo al sujeto o el sujeto se puede autosexualizar. Y pienso mucho en estos ejemplos de los videojuegos, en estas protagonistas que tienen el shortcito y el topcito, y pienso en las morras que viven en la playa y que dicen, qué raro que haya personas sexualizando personas en shortcito. Güey, no, yo ando en tanga en el mundo y no habría razón de por qué sexualizarme. Una vez más, en nuestro contexto citadino, tiene shortcito, ¿no? Y otra vez, son unos pinches pixeles, pero otra vez, oh, esa muchacha tiene short, todo completamente en mi cabeza, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, nada más para cerrar esa parte. Y bueno, nos comenta por aquí este tema el doctor Naborsky, que fue con toda la intención, este cambio que nombrabas de Resident Evil. La industria no pues es la más rentable del mundo, dice Ozzy, y dice que en Grand Theft Auto la novedad, además de la hiperviolencia así descarada, asequible, ¿no? Porque también pasaba algo antes, en los 80, antes de los 80, y es que llegó lo que se llama, si mal no recuerdo, la doctrina Monroe. ¿Si era esto? ¿O estoy confundiendo cosas? Según yo sí, que era esta lógica en la que, a ver, no se pueden hacer un montón, hay que cerrar por completo la industria cinematográfica en ese caso, y entonces no se pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no puede haber desnudos frontales de más de tantos segundos. Un montón de reglas completamente arbitrarias. Y entonces, por ahí pasaban cosas como que no podían disparar en televisión armas reales, en teoría. Y entonces había que utilizar, por eso nacen los láseres, nacen las pistolas láseres. Porque entonces ya no es un disparo de verdad, es un láser que quién sabe qué le hace el otro. O sea, el otro ahí con un hoyo en el pecho, pero quién sabe si le hizo daño. No es una pistola, no estamos invitando a los niños a hacer eso. Bueno, en esta lógica, de alguna forma, aunque ya no estuviera el gobierno allá atrás de estas personas, sí había una reserva, ¿no? Como de, ay, vamos a hacer que el juego dispare láseres, una vez más, una serie de características que le quitaban la violencia al juego, en teoría. De hecho, en Mortal Kombat, la versión para NES no tenía sangre roja. Tenía, si mal no recuerdo, era verde o de otro color. Y tenías que hacer cosas para que fuera roja. En esta misma lógica arbitraria de, ay, con eso ya es menos. O sea, le sacas la cabeza al otro güey, pero nada más le sale verdecito. Entonces, no sé, ahí como comercial de toalla sanitaria. Pero bueno, y bueno, este rollo de los... sí, justo, el rollo con Grand Theft Auto era que además de la hiperviolencia había una hipersexualización. Una vez más, un montón de píxeles en los que llevabas a la novia o a una trabajadora sexual de la calle. Se veía un coche, o sea, un coche hecho de píxeles moviéndose así. Tu control vibraba tantito y ya todos, ay, Dios mío, qué sexualizado está esto. Oh, ya sudando todos así. Sí, claro. Que una vez más, a mí me parece una locura cómo aquí estamos poniendo todo de nosotros para lograr sexualizar una cosa que no es sexualizable. Pero bueno, listo. ¿Tú qué piensas? Saludos, Vero. Sí, nos decía Sergio. Perdón, estaba leyendo.
Pues es que sí, vaya, yo creo que hay como muchas cosas, o sea, coincido plenamente en que sí hacemos un esfuerzo grandísimo por sexualizar cosas que no necesariamente tendrían que serlo. Este, y con el ejemplo de Grand Theft Auto me pasa que, no sé, siento que o sea, que ese juego particularmente tendría que tener un análisis bien profundo, porque finalmente, a pesar de todo lo que es como muy evidente dentro del Grand Theft Auto, pues de alguna manera es como una sátira, es como una crítica a la propia sociedad gringa. Entonces, o sea, creo que ahí habría que darle como un giro a la lectura. O sea, ¿en qué sentido es una crítica? O sea, el, el, el- vaya, tienen por ejemplo este, una empresa dentro del juego que se llama Life Invader, ¿no? O sea, que es como una red social. O sea, ya desde el propio nombre Ujú. es como este juego de decir dónde estás parado. Entonces, claro, hay como una gran cantidad de posibilidades. Es que yo creo que ahí es donde está lo interesante, que son posibilidades, no son cosas que tienes que hacer en el juego, ¿no? O sea, ejercer como este extremo de violencia o irte al club y ver a las chavas, o sea, son cosas que puedes hacer, pero puedes no hacer. O sea, tú como jugador Sí. ahí es donde entra como esta libertad del llamado mundo abierto. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿En qué sentido? Y voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Hay un juego también de Rockstar, de la misma empresa de Grand Theft Auto, que se llama Red Dead Redemption. El Red Dead Redemption 2 es una joya, es de los mejores juegos de la historia, de los así, sin más. Bueno, Sí, 100%. que es como un Grand Theft Auto Secundo. del oeste, ¿no? Del viejo oeste. Bueno, en ese juego, este, tienes tú un montón de posibilidades de misiones y cosas y te encuentras con personas y con un chorro de historias distintas y con un montón de posibilidades de acción. Entre todos los personajes que tú te puedes encontrar, por ejemplo, hay en un bosque, tú vas así andando en tu caballo y en un bosque literalmente, o sea, de verdad puedes nunca encontrarlo, pero si te pones a explorar lo encuentras. Y es un personaje que es como líder de una secta. O sea, esta secta de la cosita blanca, así, o sea, es eso. Y está ahí con sus feligreses y están diciendo cosas tremendas. Y entonces, pues, si te le acercas, te pide una misión, obviamente, pues, del mismo sentido de la secta, lo que implica. Tú decides si le ayudas o no. Generalmente, pues, el personaje te dice, como sabes qué, pues, o sea, vaya. O sea, tu personaje, quiero decir, el que tú manejas, si le dice, güey, estás bien mal, yo no te voy a ayudar. Entonces, tú decides, por ejemplo, qué hacer. O sea, me refiero como a pues, darle cuello o no, ¿no? Bueno, ese personaje que está en el juego es un personaje absolutamente intrascendente para los jugadores. Pero por otro lado, en ese mismo juego hay un personaje que es una sufragista. Tú llegas a un pueblo, a una ciudad, y hay una sufragista. Es una señora que está gritando consignas sobre el voto y bla. Entonces te le Sí, acercas eso es y la morra maravilloso. te empieza a tirar un rollo ahí, pues medio feminista sin decirlo como tal, ¿no? Entonces te pide una misión y la ayudas y no sé qué. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que cuando el juego sale, por allá en 2017, 18, se hace pues un trend, digamos, entre los jugadores de las formas más creativas de cómo agredir a ese personaje. O sea, hay quienes lo agarran y lo amarran y lo avientan ahí junto a los cocodrilos o en un tren o lo dinamitan, o sea, cosas, o sea, que describen mucho como este machismo de la gente, ¿no? Entonces, el hecho de que a este personaje sufragista le generen tanto odio y haya formas creativas de cómo terminarlo, pero al otro no, te dice mucho no del juego, sino de los jugadores. Y eso es como lo que a mí me parece más interesante, ¿no? O sea, cómo estos juegos, dándote esta posibilidad, evidencian mucho de lo que traemos metido, que tiene que ver, entre otras cosas, con esto que tú decías. Porque si hay unos polígonos ahí, ¿por qué de repente yo me siento como me siento? Porque son polígonos, ¿no? O sea, no deberían, pero lo hacen. Entonces, ¿de qué depende? No del juego, no necesariamente el juego, sino de qué haces tú como jugador y cómo lo haces pues a partir de tus valores. O sea, necesariamente se ven reflejados los valores de las personas cuando tenemos esas posibilidades y decidimos cómo ejercer esa libertad. O sea, creo que ahí es como un análisis bien interesante. Por completo, está muy, muy interesante. Un saludo a Angélica que nos manda saludos por el Día Internacional del Hombre. Ah, muchas gracias. Y este. Y. Dice, sí que siento que es más por llevar a estos personajes antropomorfos a ser más
humanizados para el consumidor. Ay, aquí se pone bien interesante. Pero bueno, sobre lo que comentaba Sergio, a mí también me encanta ese juego, me parece maravilloso. Véanlo, la parte de las sufragistas me parece increíble porque la misión en sí es ayudarles a estas personas, ¿no? Y en realidad, Arthur no hace juicios realmente ahí. Podría hacer juicios, pero no hace juicios. Dice, ok, ¿no? Esto está bien, ¿no? Me parece maravilloso. Arthur es un gran personaje de estos que es un pues podría ser un macho, ¿no? Porque es un vaquero. Y no, de repente tiene unos momentos bien interesantes en términos de valores, en términos de camaradería, en términos de qué es lo que él atesora como personaje. La verdad es que si no lo han jugado, lo recomiendo. Ahí luego que vengas jugamos Antropodan. Porque sí es un juegazo. Y bueno, aquí les va otra pregunta, si está bien para ustedes. Y es, ¿cuál será el personaje masculino que más trabajado, que menos masculinidad hegemónica, heteronormada han visto? ¿Cuál será el que más y el primero? Bueno, para mí Hijo, mano. es que está un poquito. Y es que además hay algo ahí bien interesante que justo también platicaba con Antropodan el otro día, que es que vemos videos de los 80 y de repente sale Boy George y de repente sale Prince o sale David Bowie, así como de, güey, ¿de qué se están quejando las generaciones actuales, no? Hace 40 años literal estaba Boy George, ¿no? Y bueno, pues en realidad no había, o que yo recuerdo, no había un cuestionamiento, era como, bueno, Elton John y así, los que se te antojen. Y era como, bueno, Freddie Mercury otra vez, que ahí hay un juego medio extraño, pero bueno, no hablemos tanto de eso. Espérame, te interrumpo Sí. un tantito en ese punto porque justo hay un ejemplo que me funciona muy bien. Porque esos personajes, o sea, David Bowie o Boy George, así, de alguna manera medio pueden entenderse como desde la cultura, como de la diversidad, ¿no? O sea, podrían. Pero si ves, por ejemplo, que es creo que Rocky 3, hay una escena Ajá. donde está Rocky y Apolo entrenando en la playa. Traen así como un top los dos. Sí. Traen un shortcito chiquitito. Y en cámara lenta ves cómo se abrazan en la playa. O sea, ¿sabes? O sea, y es Rocky. O sea, yo no sé si hay personaje más masculino que Rocky y más masculino que Apolo. Y tú ves esa escena y sí es como, o sea, pues sí, o sea, rompe con todo el esquema de la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces sí, desde ahí es como, pues justo, ¿de qué se quejan ahorita? Si ya veíamos, esos son nuestros íconos de masculinidad, ¿no? Pero es Sí, que yo por creo que completo. ahí tiene mucho que ver con las dinámicas del deporte, ¿sabes? O sea, algo que veíamos en antropología es que los hombres tienen vedado justo esta parte como de poder tener demostraciones físicas de afecto entre ellos porque se pone en duda su heterosexualidad y su masculinidad. Sin embargo, en los deportes sí pueden tocarse, o sea, es algo que decían, no sé, que nos explicaban, esta parte que en los deportes tienen permiso de tener contacto con otros hombres y que aparte está como bien visto, ¿no? Porque muchos deportes pues así lo requieren. Sí, pues Entonces, la que son lucha de los libre. pocos momentos, ajá, que son de los pocos momentos en los que pueden tener ese tipo de contacto con otros individuos varones sin que se ponga en riesgo su heterosexualidad y otras cosas similares, ¿no? Porque aparte se están dando soporte para aguantar más, ¿no? O porque lo están haciendo muy bien. Entonces ahí como que hay un espacio liminal en cuanto a estas dinámicas. Pero sí es bien interesante como muchos deportes los puedes leer como homosensuales, porque es el único momento en el que pueden realmente tener este tipo de dinámicas sin que se vea como algo riesgoso. Es una locura, sí. Y de repente hay dinámicas que pues no son abracitos, ¿no? Es literalmente ahí meterle la mano en y que dirías, bueno, eso está muy bien, qué bueno, pero Siempre y cuando sea este, consensuado. sí, exactamente, sí, porque de repente también por ahí hay unos acosos bastante terribles que algún día probablemente hablemos de eso. Pero bueno, entonces, ¿qué piensan de estos personajes masculinos? La verdad, les voy a ser bien honesto, yo ahorita no puedo recordar uno. No puedo recordar uno, eh, por lo menos no un protagonista.
De hecho, me está costando trabajo. Ay, sí. Es que yo creo que hay varios, o sea, yo creo que ninguno cae como en una, como llamar la masculinidad alternativa como tal, ¿no? O sea, pero sí creo que hay ejemplos de personajes que de alguna u otra forma eh, eh, no responden a todos los esquemas. Me explico, por ejemplo, tú piensas en Mario Bros, o sea, Mario, este, y el personaje, ¿qué es lo que gana cuando rescata a la princesa? Gana un beso, ¿no? O sea, gana eso es todo lo que gana, un beso. Entonces, de ahí, este como interés extrañamente romántico que tiene por la princesa, está ahí, ¿no? O sea, su motivación es esa. Pero, por ejemplo, tú piensas en Link, de la leyenda de Zelda, y él no gana eso. O sea, que gana realmente no gana nada, ¿no? O sea, tiene esta cosa del camino del héroe, pero su motivación no es esa. Entonces, de ahí creo que de alguna manera medio rompe con un poco ese esquema. Hay otros personajes mucho más actuales, por ejemplo, te decía Ezio Auditore de Assassin's Creed, que cuando empieza, ese tipo sale en tres juegos, tres o cuatro, tres juegos, en el Assassin's Creed 2, en el Brotherhood y en el Revelations. O sea, y la evolución del personaje es desde que tiene como 18 años hasta que tiene como 60. Y de hecho hay otro juego que es el Chronicles donde también sale, pero ya es como una manera de epílogo. Pero estos tres los protagoniza. Entonces tú ves la evolución del personaje y el tipo empieza siendo un hijo de familia, pues acomodada en Florencia, que es, entiéndase como un riquillo, engreído, patancito o tal. Y entonces conforme va creciendo, literalmente, o sea, va envejeciendo, el tipo va madurando mucho. Entonces, cuando ya se vuelve en un maestro, ya a los 50, 55 años, pues obviamente su discurso ya rompe mucho con los esquemas tradicionales. Y entonces, cuando tú ves esa evolución durante los juegos, y claro que eso es algo como que se evidencia, pero creo que para poder valorar esas cosas, pues tienes que haber jugado los dos juegos anteriores, ¿no? Entonces, esa parte, pues en el discurso también rompe un poco. Quizá otro que podría funcionar es Joel de Last of Us, que no, o sea, el tipo es súper violento, el tipo es bien macho y todo, pero el tipo parte del dolor, o sea, el tipo se aísla del mundo por el dolor de perder a la hija, que es lo que pasa al principio del juego. Entonces, esa característica creo que ya le rompe con muchos esquemas. No es el galán, no es el héroe que va a salvar al mundo, es un tipo que no quiere saber de nada, que odia a todo el mundo porque está muy lastimado y que no quiere generar estos vínculos con nadie y que hace como trabajos medio mercenarios, pero porque el tipo le vale un cuerno la vida, ¿no? Entonces creo que desde ahí su motivación ya es diferente y lo que vas encontrando durante el progreso del juego, pues es como el tipo va conectando emocionalmente otra vez, ¿no? Cómo se va permitiendo sentir, cómo se va permitiendo que Ellie entre en su corazón y finalmente busca protegerla. Que ojo, todo eso no quita que el tipo es hiperviolento y que todo lo resuelve con agresión. O sea, ¿sabes? O sea, a un poco a eso me refiero. Creo que un poco unas por otras, pero personajes así que rompan el estereotipo, me parece que yo no recuerdo tampoco ni uno concreto que lo rompa todo, me parece que no. Esto que ahorita dices, me recuerda mucho a otros personajes, pero de cómics. O sea, como Wolverine, que también es como de estos personajes que los llaman antihéroes, que sus motivaciones no son realmente salvar al mundo, ni ser buenos, ni nada así, pero que sus historias los van llevando a hacer cosas relativamente buenas. Pero tampoco estaría segura de que fuera un discurso muy novedoso. O sea, en este sentido de que rompa con discursos masculinos, porque siguen teniendo muchas características masculinas. O sea, esta parte de no Ujú. permitirse sentir, creo que es muy masculino. O sea, sí creo que es una cosa muy masculina. Mm, Y no se me ocurren, definitivamente no se me ocurren personajes que rompan con eso. O sea, creo que a lo mejor personajes como antropomorfos. Estaba pensando en un juego de PSP que se llama Daxter, que es de exterminar una plaga, ¿no? Y pues el personaje es como una mangusta o no sé. Ahí es un animalito. Entonces, pues por sí mismo creo que no tiene muchas características como masculinas y tal cual su objetivo es ir por ahí exterminando cositas. Pero así como eh, personajes completamente humanos, creo que no se me ocurre ninguno. Qué difícil. Nos dice Ozzy, ¿qué tipo de personajes buscamos? Buscamos
un personaje masculino que sea protagonista y que rompa enteramente o en su mayor parte con la masculinidad hegemónica. Es decir, que se muestre sensible o que sus motivaciones, justo lo que nombras de Kratos, que sus motivaciones no sean egoístas o otro tipo de características que no son voy y desmadro todo porque estoy muy enojado o porque busco venganza, ese tipo de cosas. Se me está ocurriendo algo que creo que no es que, a ver, creo que no rompe del todo con el esquema, pero me parece que entraría muy bien. Dentro de la gama grandísima de versiones de Silent Hill, hay una que se llama Silent Hill Shattered Memories, que es uno que salió para el Wii. Si no me equivoco, es el único Silent Hill en donde no tienes armas, donde no te puedes defender. O sea, en todos los demás hay tubos y de repente te encuentras, no sé, que una fusca o algo. Pero acá no. Acá todo el juego es huir. O sea, es ir resolviendo acertijos y tienes que huir. Cuando viene este asunto de la pesadilla, salen los bichos y te persiguen. Entonces tú no puedes hacer más que esconderte o escapar. Y entonces de entrada el juego es muy bueno, a mí me parece muy bueno porque se mete mucho contigo como jugador. Al principio del juego te aparece una leyenda que dice, este juego va a registrar lo que tú veas, a lo que tú le pongas atención y lo va a usar en tu contra. Uno dice, ay, pues esa payasada qué, pero es el Wii. El Wii tenía este mando en el que tú controlabas en la pantalla qué veías, qué enfocabas y demás. Entonces tú ibas viendo, por ejemplo, explorabas, no sé, un baño. Y entonces tú con tu controlito enfocabas en tu pantalla un dibujito de una morra así, pues igual, ¿no? Como un dibujito de un adolescente de un baño. Entonces si tú te le quedabas mucho tiempo viendo a eso, el juego lo registraba, por ejemplo. Y entonces hacía que el físico de ciertos personajes cambiara. O sea, yo lo sé porque yo lo jugué en el tiempo en el que varios de mis amigos lo jugaron. Y de repente me decían, ¿ese personaje quién es? Y yo decía, pues güey, tú ya lo acabaste. Sí, pero ese personaje a mí nunca me salió. Ah, no, pues es que es el mismo personaje, pero tiene un físico diferente. Y entonces esas cosas el juego las va registrando. Y sobre eso te va como eso, poniendo el físico de personajes. Obviamente el final cambia y es un rollo. Pero ¿a qué voy? A que el personaje protagonista, que tiene que ir resolviendo acertijos y que va huyendo, me parece que su motivación es rescatar a su hija, a Cheryl. Que eso ya me parece interesante porque finalmente pues es la onda de la paternidad, ¿no? De alguna manera es como la paternidad y pues ¿cómo le hago? Pues voy, si no tengo ayuda, pues voy y la busco. Que eso ya en sí, a mí me habla de una paternidad, pues no sé si es lo responsable, porque si fuera responsable, pues no te vas y te metes a un pueblo abandonado, pero ¿me entiendes, no? Pero más allá de eso, justo esta onda de que el personaje se asusta, tiene como mucho miedo y no se enfrenta de, ay, voy a así acabar con todos, sino que el tipo de repente sabe que solo se puede esconder. Entonces se mete en un armario y se espera 5 minutos a que los bichos se vayan y sale y busca, pero no lo hace como desde esta confrontación. O sea, la motivación que es rescatar a la hija siempre prevalece, pero no se vincula con el atacar a otras. Finalmente son criaturas, ¿no? O sea, si uno ve eso, pues ¿qué haces? Pues te escondes, ¿no? O sea, son criaturas infernales, no es como que hay un perro, no, pues no. Entonces, o sea, en ese sentido me parece muy lógico la forma de actuar. Entonces, creo que yo podría poner ese ejemplo como lo más cercano a este tipo de personajes que rompen con estas actitudes. Y pues, perdón, creo que tenía que comentarlo. Yo quiero decir dos que me vinieron ahorita a la mente. Y en primer lugar es Fable. Fable fue un juego de Xbox. Y hay varias particularidades en ese juego. Hola Melina, un gusto verte también por acá. Dos particularidades. La primera es que el juego en sí dice, o sea, te nombra que dependiendo de tus acciones va a ir cambiando tu físico y va a cambiar la percepción que tienen otros sobre ti. Y entonces puedes ir haciendo cosas malvadas y te vas volviendo más malo, ¿no? Y entonces te salen cuernos y cosas. Y entonces la gente responde con miedo hacia ti. O lo viceversa. Pero hay otra característica bien interesante. Y es que tú te puedes casar con hombres. Si tu personaje es hombre. Y no hay, o sea, es muy curioso porque en realidad es bastante queer. O sea, en realidad vas, te ligas al hombre y el otro hombre, o sea, no hay una representación feminizada de nadie. Simplemente nos amamos y tenemos una casa juntos, literalmente.
no había un tema con eso. Y eso me parece bastante interesante, porque en realidad, aunque sí se comparte, si mal no recuerdo, sexualidad a partir de ciertas cosas que haces, no me acuerdo que de hecho podías tener un hijo. O sea, podías, sí, creo que podías adoptar, no me acuerdo si podías tenerlo o adoptarlo. Que por cierto es algo que No me también se acuerdo. puede hacer en... Es que no me acuerdo. Según yo, lo de tener hijos ya era en el 2 o en el 3. Pero Ah, sí, tal vez, desde sí. desde el primero ya tenías esta posibilidad como de emparejarte. Y con, bueno, una vez más, con personas de tu mismo género. Y el otro ejemplo es en Bioshock. En Bioshock, el personaje principal, en algún punto en el 2 se vuelve protector de las Little Sisters, ¿no? Porque Ujú. según yo, tú eres un Big Brother. ¿Cómo se llaman? Big Algo Daddy. Brother, no me acuerdo. Big Daddy, esa madre. Ujú. Pero en el Bioshock 3 no hay prácticamente nada de sexualización. Todo el entorno, que esa es una locura, cuando se quieran echar el Bioshock 3 es un viaje, así, si lo quieren ver, si no quieren jugar, véanlo en YouTube, y es un juegazo así de un guión, no mames, es maravilloso. Pero bueno, igual el personaje es un rudo, es madreador, va a matar a todo mundo, pero hay ahí una complicidad entre que protege a la chica y se da cuenta de que la chica es algo más de lo que pensaba. Entonces pasan muchísimas cosas en términos de la resignificación de los afectos. Eso es mi punto de Ujú. vista. ¿Qué piensan? ¿Yo qué pienso? ¿Vas en Tropodan? Realmente estos juegos no los conozco. Ahora sí que lo que me cuenten voy a confiar en ustedes. Pero sí, ese juego en particular, el que tú acabas de decir, Iván, no lo conozco. Silent Hill, pues conozco más la historia y que lo veía en YouTube. Pero más allá de eso, pues tampoco conozco como específico. Es que sí, yo creo que sí hay. Bueno, a mí hay dos juegos que me parece que podrían ser interesantes en esa línea de discurso. Y creo que conecta un poco con lo que hablábamos hace rato. No me acuerdo si lo comentabas tú, Antropodan, o tú, Iván, sobre el tema de los desarrolladores, ¿no? O sea, de quiénes desarrollan los videojuegos. Hay un juego que se hizo muy famoso hará unos 3 años, quizá, 4, que se llama Apex Legends o Apex Legends. Este, y pues es un juego de tirar balazos, ¿no? O sea, es un Battle Royale, caen 20 equipos en un mapa y se tienen que dar entre todos y pues el que gana sobrevive y ya gana. Y lo interesante de este juego es que el equipo de desarrolladores, lo primero que planteó es como este juego busca ser absolutamente inclusivo. O sea, es la base del discurso de Apex Legends. Entonces, tú, si nomás lo juegas, o sea, si nomás lo prendes, lo enciendes y lo juegas y ya está, quizá no entiendes eso, ¿no? O sea, quizá no ves este asunto, porque es un juego muy caricaturizado en el sentido del diseño de personajes, en el diseño de escenarios y demás, ¿no? O sea, muy colorido, muy exageradas las armaduras y la ropa y tal. Pero cuando te metes, por ejemplo, a ver las biografías de los personajes ya en internet o en su página y demás, te das cuenta de que todo mundo representa como a una diversidad grandísima. Desde el físico de los personajes, tú ves a gente de un montón de colores de piel, de un montón de acentos, o sea, aunque todos hablan en inglés, pues de alguna manera escuchas, por ejemplo, al que tiene el acento hawaiano, y al que tiene el acento latino, y al que tiene el acento europeo, y al que tiene el acento, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya es interesante, pero más allá de eso, cuando te pones a ver, por ejemplo, la orientación o la identidad de género de cada personaje, varían muchísimo. Hay un personaje que se llama Bloodhound, que es un personaje que tiene un casco tipo Darth Vader, haz de cuenta, y que tiene un filtro de voz, entonces pues habla medio robotizado. Y pues el personaje es muy chido, o sea, tiene un diseño increíble y tal, ¿no? Y trae una onda como muy pues como de rastreador, ¿no? O sea, es un personaje que usa el radar y tiene como esta onda medio vikinga y tal. Pero el caso es que cuando ves al personaje te dice específicamente que es de género no binario. Y entonces cuando te dicen es hombre o es mujer, no es hombre ni es mujer, es no binario. Y entonces está bien padre porque en inglés, cuando el personaje habla, pues habla en términos que no tienen carga de género. Y cuando lo pasan al español, que no lo pasan en audio, sino en subtítulos, sí le ponen muchas veces la E.
o le ponen frases que no corresponden a un género. Entonces eso está bien chido. Hay personajes, por ejemplo, tú ves a un cuate, no recuerdo cómo se llama en ese momento, pero pues es un personaje grande, medio gordito, con su pelito así, es como hawaiano el vato, y es muy alegre, es así, pues, o sea, es como el soldado grandote, ¿no? Y es un personaje homosexual. Jamás en la vida, jamás en el juego, jamás en la historia del juego se hace alguna alusión a eso. No es un personaje que sea amanerado, no es un personaje que tenga colores vivos, no. Solamente es una característica que le ponen en su biografía y ya está. O sea, y ya, no hay más que eso. O sea, no responde al estereotipo de un personaje gay, ¿no? Otro personaje que, por ejemplo, no tiene piernas, que lo que tiene son como ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llaman? Como prótesis. Y el personaje, pues es eso, es un personaje que corre muy rápido, pero tiene prótesis en los pies, ¿no? Entonces, esos detallitos que de alguna manera los diseñadores del juego buscaron a propósito, meter como esta diversidad para un juego que finalmente se popularizó tanto que ganó como no sé cuántos premios y un chorro de gente lo jugaba y todo. Y entonces esos discursos como inclusivos me parece que los van metiendo. Y ni siquiera para que digas que la gente se queje de que, ay, que es una cosa muy woke, porque no se ve en el juego. O sea, en el juego nunca te lo representan como tal. O sea, de repente hay un personaje femenino que con otro personaje le suelta un comentario y es como el coqueteo. Pero es un comentario y así durante la partida, ¿sabes? Entonces creo que esos ejemplos están muy, muy interesantes porque justo van normalizando esto de lo que tanto discutimos la gente que hablamos de estos temas, ¿no? O sea, la normalización de la diversidad, la normalización de la identidad, pues tiene que ir por ahí, forzosamente, pues, para allá, o sea, si no, no hay más, ¿no? Por completo. Muchas gracias. Nos dice Papá Metiche de qué hablamos. Saludos, Papá Metiche. Hablábamos de videojuegos, representación de género y píxeles sexualizados y polígonos más sexualizados y cosas por el estilo. Y bueno, yo tengo que cerrar este live porque tengo un compromiso a las 7:30. Pero quiero agradecerles un montón. Y nada más como comentario les mandé por ahí un videito. A ver si lo comentamos, si quieren que nos conectemos de nuevo, por supuesto. Y en ese videito la persona dice por qué las personas que consumen videojuegos, o a muchas personas que consumen videojuegos se quejan de que los creadores de videojuegos maduren, ¿no? O sea, como, ay, es que justo lo contrario de lo que decías, Sergio, ¿no? Como de que conforme va pasando el éxito del videojuego van sexualizando los personajes. Actualmente pasa un poco lo contrario, ¿no? Conforme va pasando así como que van quitándole las características, por ejemplo, Lara Croft, justamente. Y entonces como que ay, es que están cayendo por los progres o por woke o no sé qué madre. Y lo que decía esta persona, que es una de esas cosas que nombro mucho en esta plataforma, es que las personas que hacen videojuegos tienen vida, cabrón, ¿no? Y van madurando y ya no es el güey de 20 años de así, ay, más pixeles, más triangulito. No, ya es un güey que lleva 20 años haciendo videojuegos y que dice, a ver, por Dios, hablemos de otra cosa, cabrón, porque ya tengo 3 hijos, le estaría interesante darle ahí un vuelco, ¿no? O ya me puse a leer más, o no sé, he salido al mundo y reconozco que hay diversidad. Y entonces ya no me interesa poner al güey aventando balazos a lo güey. Me interesan otras cosas. Esto, ¿no? Como, justo, como de repente estas construcciones de los videojuegos, estos cambios, no los entendemos como un proceso bastante razonable en que los creadores de este trabajo, de este contenido, van cambiando y van madurando, y las personas encargadas de esto van madurando también. Hay por ahí un comercial de Carl's Jr. Por ahí búscalo en YouTube. Como que durante años Carl's Jr. sus comerciales eran de chicas en bikini y hay mucho ruido y así. Y entonces este comercial trata de que llega el papá, ¿no? Y dice, ¿qué carajo está pasando, no? Y resulta que todo esto pasó porque su hijo así casi que adolescente, que está ahí en un jacuzzi así, tomó las riendas del negocio y dice, a ver, ¿me borran todas estas mamadas?
Y vamos a hablar de lo que es importante, la cara, ¿no? El producto y no sé qué. Justamente en esta lógica de, a ver, güey, ya basta de poner mujeres en bikini comiendo hamburguesas. Hablemos de lo que es importante. Bueno, va por ahí la idea. A modo de cierre, ¿les gustaría comentar algo? Yo les agradezco muchísimo que estuvieran por aquí. Me pareció súper rica la charla. Gracias, Melina. Pues nada más agradecerles también el espacio. Si quieren la próxima vez podemos subirnos desde mi perfil. Porque traté de iniciar el live y hacer como ay, ¿cómo se llama? La transmisión cruzada. Pero no me deja, tu perfil no me deja hacer eso. No sé por qué. Entonces, pues podemos ocupar mi perfil y desde ahí lo hacemos. Y pues, Buenísimo. entonces, Muchas gracias, Antropodan. Pues mira, yo creo que hay como muchas cosas que se pueden ir armando. Me gustan mucho estas pláticas. Yo les agradezco mucho también a los dos. Yo también me voy a poner como al tiro con el tema de los lives porque pues no pude. A lo mejor eso que pasa de que no te dejas hacer la cosa cruzada tenga que ver con mi propio perfil, porque a mí no me permitía ni siquiera invitar a Iván. O sea, abrí el live, no me permitía invitarlo. Entonces a lo mejor es cosa de mi perfil. Pero yo me pongo al tiro con eso. Y les quería proponer, bueno, es que hay dos cosas. La primera, todo esto surgió porque hace como un año hicimos un live y mencionaste tú, Iván, el juego de This War of Mine. Sí. Y me parece que sería importantísimo hablar de ese juego, pero como así largo y tendido. Pero más allá de eso, creo que hay mucho que hablar de la cultura pop. Y creo que se presta mucho y creo que estamos como en esa sintonía. Entonces, pues igual si les parece la siguiente semana podemos hablar más, no sé, como de películas o cosas así. Porque hay mucho que podemos sacar de ahí. Y pues haciendo como este análisis está buenísimo, ¿no? Como ven. Me encanta, me gustaría, Antropodan, si tú vas a hostear el siguiente, ¿qué te parece si nos vamos platicando temas que vayan por ahí por tu lado? sí, de hecho podemos hacer imagen de difusión y todo, no solo para llegar aquí y ya, sino pues como para avisar y así que se haga un poquito más de aviso. Súper, pues muchas gracias una vez más, les mando un abrazo. Un gusto como siempre, Sergio, un gusto Antropodan. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y mucho gusto, Antropoda, no te conocía como en persona, pero qué chido. El otro día me metí a ver tu perfil y ya me seguías y yo así de, mira. Y como también. Y yo así de, qué bonito. Ah, muy bien, sí, porque luego hace falta, luego sí nos cae el hate así de una manera así gacha, entonces sí tirar ahí parito. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Cuídense, nos vemos. Gracias a todos los que nos vieron. Sí, gracias. Cuídense mucho, miren. Ah, Bye.